Los mandamientos del derecho consiste en vivir honestamente, no ofender a los demás y dar a cada uno lo suyo. Autor Alpiano. Buenas tardes. Somos alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, filial Ica, de la Facultad de Derecho y estamos cursando el cuarto ciclo de nuestra carrera profesional. Hoy abordaremos en el curso de Derecho Internacional Público un tema muy importante, de teorías del derecho internacional público y la relación entre el derecho internacional público e interno, su origen, su relación, entre otros puntos. Somos el grupo número 2 y estamos integrados por los siguientes compañeros: Ocaña Valdión Avelina, Zulca Munguía Susana, Ñáñez Marticorena Claudia, y quien les habla, Quintanilla Maima Jesús Alejandro. Bueno, culminando con esta brevísima presentación, daremos inicio a nuestra exposición con una breve introducción sobre el tema. Este trabajo fue realizado con la finalidad de tener un concepto breve y conciso de lo que es las teorías del derecho internacional público, donde básicamente se habla de teorías de la naturaleza del derecho internacional, con sus propulsores, Bodino y Tomás Hobbes. Además, las principales teorías de derecho internacional, con sus respectivos actores, que hablan de teorías del derecho internacional público, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, de tal manera que se tocará las doctrinas jurídicas como punto de referencia de la cultura en los siglos pasados. Los teólogos marcaron el origen de la doctrina del derecho internacional público, en particular los teólogos españoles a mediados del siglo XVI. Aceleran la propagación de la idea de que las naciones constituyen una comunidad cristiana basada en el derecho natural. Años después, las doctrinas positivistas se opusieron a esta forma de concebir a la comunidad y la doctrina justnaturalista, con sus respectivos propulsores, que han dado algunas doctrinas de acuerdo a las fechas de sus épocas en las que se encontraban. Asimismo, la evolución del derecho internacional público, que transcribe las ideas dominantes y la información a través de distintas épocas, se ha señalado fechas que resaltan como hitos en este proceso, que estrictamente no alcanza una dimensión mayor a la del medio milenio. Por último, la relación del derecho internacional y el derecho interno de los distintos estados, se plantean dos posturas fundamentales que intentan explicar el modo de incorporación del derecho de agentes al orden jurídico interno. Y dentro de las teorías, vamos a mencionar la teoría de la naturaleza del derecho internacional, asentando normas emanadas del principio de supremacía de Roma, llegando a su conjunto de normas que en la época romana existía el ius gentius, que consideraba dos puntos fundamentales: el derecho referente a los extranjeros y el derecho natural. Bodino explica que el poder absoluto, irreprochable, sin limitaciones y con pretendidas inmunidades en la ley humana, consistía en lo más acertado para definir a la soberanía. Tomás Hobbes consideraba que la naturaleza humana era de una lucha de sobrevivencia, una batalla de todos contra todos, en la cual, por mediar esta situación de carácter bélico, el camino más corto es crear acuerdos entre los pueblos o clases sociales. Por otro lado, Egipto aporta el tratado más relevante del segundo milenio, el de paz y alianza. Se menciona que se emplea una doble versión, una en Egipto y la otra en el idioma hitita. Se establece también reglas de extradición. También se establece alianza militar para controlar peligros internos y externos, mantenimiento de la paz, la amistad entre dos países. Aporta también el tratado, que es producto de largas negociaciones, ¿no? La fijación de límites fronterizos para la conservación de la paz. Según estos autores, como por ejemplo San Agustín, nos dice, ¿no?,
que la sociedad es una sola comunidad con sus divergencias particulares. Con respecto a la era condenable, un mal que debe evitarse. El objetivo era la paz, lo único que podría ser aceptable, la guerra era en la legítima defensa. Santo Tomás de Aquino también se pronuncia, separa la guerra justa, que tenía una causa justificada y una intención recta. Dentro de sus doctrinas, también podemos mencionar la clásica del derecho internacional público, como punto de referencia de la cultura en los siglos pasados. Los teólogos marcaron el origen de la doctrina del derecho internacional público. En particular, los teólogos españoles a mediados del siglo XVI aceleran la propagación de la idea de que las naciones constituyen una comunidad cristiana basada en el derecho natural. Y las doctrinas justnaturalista, ellos dicen que la escuela hispana del derecho de gentes es una escuela de pensamiento rudimentario, que produjo una definición notable y apreciable del nuevo orden jurídico internacional. Pertenecen a estas categorías los teólogos y laicos. Los teólogos sostienen que no se debe discutir el hecho ontológico de la pertenencia a una comunidad superior de los pueblos políticamente organizados, lo cual se regula gracias a un derecho de gentes universal, mismo que coloca a la justicia por encima de los intereses estatales. A diferencia de los teólogos, los justnaturalistas laicos se preocupan por separar la moral de la teología. Las doctrinas positivistas, que es considerado como el conjunto de reglas que han sido establecidos por el hombre para regular las regulaciones entre los estados, este derecho es práctico y las normas que a este rigen son el resultado del consentimiento expreso o tácito de los estados. Por otro lado, la doctrina moderna del derecho internacional considera injusta aquella iniciada por la disparidad de la religión, y cuando se inicia con el objetivo de ensanchar el propio territorio, señala lo lícito o ilícito en una guerra. Considera entre las ilicitudes matar inocente, niños, mujeres, entre otros. Entonces, propone 3 leyes de guerra, ¿no? Por ejemplo, el príncipe, que es quien tiene autoridad para hacer la guerra, no debe buscar causas y ocasiones para hacerla. Asimismo, una vez demostrada inevitable la guerra por causas justas, debe irse y procederse no para exterminio del pueblo contrario, sino para realizar el propio derecho con la defensa de la patria y la república para obtener la seguridad y la paz. Asimismo, obtenida la victoria, se debe usar el triunfo mesuradamente y con cristiana modestia. Dentro de los precursores de la doctrina moderna, Fernando Vázquez de Menchaca se enfoca más en el ámbito del derecho. Influyó en la libertad del mar, en el derecho de gente. Respecto a la guerra, prefiere inclinarse al concepto de una guerra justa, con la variable que concede al príncipe la personalidad de juez, facultado para tomar decisiones acerca de la precedencia de una guerra, para reparar una injuria manteniendo la justicia. Interesado en la corriente del derecho de gente, por otro lado, Bartolomé de las Casas se inspira en los ideales del cristianismo para defender a los indios, precursor del derecho humanitario que se deriva del derecho internacional público, y además Hugo Grocio sostiene el interés en el derecho de gente que se preocupa en la reglamentación de la guerra y de la justicia de la guerra. El origen del derecho internacional viene de la mano con el surgimiento de los estados. Entre lo más antigua fuente del derecho internacional podemos encontrar un tratado entre la Mesopotamia y alrededor de los 3100 a.C.
Dicho tratado regulaba las fronteras y su inviolabilidad. Dentro de los antecedentes del sistema de derecho internacional moderno, podemos mencionar el sistema de derecho internacional moderno que fue el Tratado de Westfalia de 1648, firmado por la mayoría de las potencias europeas en la Segunda Guerra de los años 30. Dicho tratado estableció algunos de los pilares fundamentales del marco jurídico actual. Cabe mencionar también otros tratados relevantes como la Declaración de París de 1853 sobre la guerra en el mar, el Convenio de Ginebra de 1864 sobre el tratado a militares heridos en el tiempo de guerra, y las declaraciones de La Haya de 1899 y 1907, para velar por la solución de conflictos a través de medios pacíficos. La Primera y Segunda Guerra Mundiales impusieron una terrible pausa al desarrollo del derecho internacional. A inicios de 1945 y tras fin de la guerra, los estados volvieron a la labor de crear un marco jurídico que ayudará a prevalecer la paz, seguridad y promover la cooperación internacional. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la relación entre el derecho internacional público y el derecho interno. El derecho internacional es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional y es llamado también derecho de gentes. Asimismo, el derecho interno es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre las personas físicas o de existencia ideal de un determinado Estado o entre estas y el Estado. Por otro lado, en cuanto a la relación en sí, es de coordinación entre estos mismos. Así pues, en el derecho interno también es de subordinación entre el Estado, pero este es el creador de la norma y los individuos en el orden interno que es llamado a su vez interpersonas. Además, la relación entre derecho internacional y el derecho interno de los distintos estados se plantean dos posturas fundamentales que intentan explicar el modo de incorporación del derecho de gente al orden jurídico interno. Estas tesis, denominadas dualismo y monismo, afirman una separación rigurosa e independiente del derecho internacional y de las órdenes jurídicas internas. Por su parte, la otra concluye que el derecho de gentes y los derechos internos forman un solo orden jurídico, respectivamente, y este debe resolver cómo penetra el primero al segundo y luego determinar qué lugar ocupa en el derecho interno el derecho internacional, o sea, la forma o la relación jerárquica. Asimismo, podemos decir que en el dualismo, ambos entienden que entre el derecho interno de cada Estado y el derecho internacional existe una separación rigurosa, que funcionan como compartimientos, que si bien se encuentran en mínimo contacto, están lejos de superponerse. Además, se sostiene que el derecho internacional y el derecho interno son dos sistemas jurídicos independientes, tanto en su origen como en su campo de aplicación. Tal que la absoluta autonomía de los distintos órdenes jurídicos es producto de que ambos proceden de fuentes diversas y de voluntades diferentes. Y el derecho internacional, por reglar relaciones entre los estados, no puede aplicarse directamente a los individuos, sino que existe su transformación, exige su transformación en derecho interno. O sea, que para que una norma del derecho internacional pueda ser aplicada a un individuo, es necesario que el Estado en cuestión haya dictado una ley interna con el mismo contenido del tratado. El monismo, en cambio, por esta se entiende que las fuentes del derecho internacional y del derecho interno son las mismas de esta manera. El derecho internacional penetra y se incorpora directamente en el derecho interno. Además, según esa concepción, el derecho interno y el derecho internacional forman un solo sistema jurídico y acepta dos modalidades. La primera sostiene que la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, que es defendida por Hans Kelsen, y la otra que consagra la superioridad del derecho interno sobre el internacional, defendida básicamente por George Jelinek, para
los monistas, cumplida con la ratificación y el tratado queda incorporado automáticamente al derecho nacional, sin necesidad alguna que una nueva ley recepcione dicha convención internacional. Por lo tanto, los seguidores de esta doctrina, cumplida con la ratificación respectiva con la norma internacional por parte del Estado signatario, es el cumplimiento obligatorio y plantean que no existe diferencia en cuanto al contenido respecto de los asuntos internos de los internacionales, porque aquellos que en principio son aparentemente de orden interno y regulado por leyes internacionales, desde que un Estado ratifica un tratado sobre la regulación de determinados derechos, ya se convierten en un asunto internacional. Aquí también podemos presentar algunas afirmaciones de autores sobre el dualismo. Aquí surge de forma crítica para Verdroes en 1941. Ansioliti dice que ésta buscaba sustraer el derecho internacional de la órbita peligrosa del derecho interno. Esto quiere decir que mientras que en un plano horizontal del derecho internacional, siempre vamos a hablar de dualismo. Jelinek afirma que los estados eran quienes podían autolimitarse en consecuencia. O sea, su perspectiva se basaba en una autolimitación de los estados. Para Jelinek, los estados son libres de aceptar la autoeliminación. También tenemos algunas afirmaciones sobre el monismo por Jelinek, quien sostenía que la teoría de la autolimitación del Estado era la única forma de limitar a estos por medio de fronteras. Ya pasando y llegando a la conclusión de la crítica de Kelsen, afirma que hoy una norma superior suprema es el Grundnorm o norma fundamental suprema. Este es el derecho internacional. Ahora vamos a mencionar el análisis de un caso relacionado al tema del derecho internacional público. Podemos mencionar que 20 años después, la posición de la Corte Interamericana parece ser muy distinta y demuestra cómo frontera entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos se hace cada vez más débil y permeable. El 26 de septiembre del año 2006, la Corte dictó sentencia en el caso Almonacid, Arellano y otros versus Chile. Se trata de un caso que 10 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos realizó una opinión consultiva, ¿no? Está en la página 14, 11, una opinión decidente de los jueces Nieto, Nique, 7, se arregló la incompatibilidad del decreto ley de amnistía de 1978 dictado bajo el gobierno de Pinochet y que ha sido aplicado en varios casos de derechos humanos por los tribunales chilenos, sin perjuicio del examen de fondo relativo a la compatibilidad de esa ley de amnistía con las obligaciones contraídas por el Estado de Chile mediante la Convención Americana. Llama la atención de la Corte, casi llega a declarar, si no lo hace realmente, que existe una obligación para las partes de otorgar efecto directo a la Convención Americana, específicamente en el párrafo 124 del fallo, que constituye un cambio radical de posición y se compara con la opinión consultiva de 1986, dice la Corte, 124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del apartado del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican entre los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana.
intérprete última de la Convención Americana. Ahora vamos a mencionar las conclusiones. Podemos decir que la teoría del derecho internacional público tiene como elementos centrales conceptos como la soberanía de los estados, la equidad, las obligaciones internacionales, el territorio y otros como fuentes del derecho internacional público o el concepto de derecho internacional público en sí mismo. La doctrina, como fuente del derecho internacional, se conoce como la opinión de los jurisconsultos y de las asociaciones especializadas científico que persigue el estudio de las normas del ordenamiento jurídico vigente y las sistematiza a la vez, así como también a los principios generales del derecho. La primera preocupación que dio origen al derecho internacional, ¿cuál fue? Atender la necesidad de establecer la normatividad para dirigir y regular las relaciones entre los pueblos. Reconoce la libertad de comunicación entre los pueblos como soporte para los principios de libertad y de derecho de guerra. El derecho internacional y el derecho interno forman un sistema jurídico y acepta dos modalidades. La primera sostiene la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, que es defendida por Hans Kelsen, y otra que consagra la superioridad del derecho interno sobre el internacional, defendida básicamente por George Jelinek. Eso es todo en cuanto a la ponencia. Gracias.